Bienvenidos a este quinto video tutorial sobre Proteus, en el que veremos el uso de lo que llama el módulo ISIS, templates o plantillas. Bueno, hasta ahora habéis visto que todos los objetos, elementos, componentes que presentan los circuitos en Proteus tienen una determinada apariencia, un determinado tipo de color. Los textos, la referencia de los componentes tienen una determinada fuente de texto, estilo, etc. Bien, esto se puede cambiar, se puede adecuar a nuestro gusto. ISIS implementa una sofisticada capacidad de personalización de la apariencia de tus circuitos en lo que se refiere al estilo de las líneas de conexión, los hilos, los colores de relleno de los componentes, su apariencia, las fuentes de texto, los colores de animación en aquellos circuitos que tengamos animados, etc. Nosotros podemos personalizar la apariencia o el estilo de todos nuestros circuitos bajo lo que denomina ISIS templates o plantilla, de tal manera que esa plantilla que nosotros definimos previamente en cuanto a qué color queremos en los hilos de conexión, qué fuente de texto queremos para nuestros textos, qué color de fondo queremos en nuestra hoja de trabajo, qué color de relleno de los componentes deseamos, etcétera. Todo esto lo guardamos bajo un nombre de una plantilla, de tal manera que esta plantilla la podemos aplicar a todos nuestros diseños o circuitos futuros, y de esa manera todos nuestros circuitos que hayamos diseñado tendrán la misma apariencia, el mismo estilo. Hay que hablar ahora de lo que Proteus ISIS denomina estilo global de las plantillas y lo que ISIS denomina estilo local. El estilo global de una plantilla es aquel que asumen todos los objetos, componentes, elementos, etcétera, cuando construimos un nuevo circuito. Es decir, es aquellos valores por defecto en cuanto a apariencia, en cuanto a estilo de la fuente de texto, del color del cuerpo de los componentes, el color de los cables, etcétera, que se asume por defecto, de tal manera que cuando abrimos Proteus y empezamos a construir un circuito, pues existe una serie de colores por defecto que forman parte de lo que se llama estilo global de la plantilla. Por otra parte, si cargado una plantilla que tiene un estilo global, nosotros queremos o deseamos que algún componente o elemento no siga ese aspecto o configuración global de la plantilla, podemos asignarle un estilo local, de tal manera que podemos partir de una apariencia general y después podemos variar la apariencia o el estilo de algún componente o elemento de forma local. Ya dentro de ISIS podemos ver que toda la información que controla la apariencia de un esquema, los estilos gráficos, estilos de texto, colores de diseño, animación, etcétera, todo esto lo vamos a poder manejar desde el menú template y dentro de este en todos los submenús que forman parte de él, que como vemos están categorizados. Así también, una vez que tengamos configurada una apariencia personal, podemos salvar esa plantilla, la podemos salvar como el nombre de un fichero, de tal manera que en el menú, bajo el menú File, pues aparte de poder salvar el diseño como circuito, podemos salvar el diseño como plantilla, de tal manera que cuando en un futuro
diseñemos o construyamos un nuevo circuito, pues podemos ir a la opción o menú entre los templates, y ahí tendremos un submenú llamado Load Styles from Design, que ahí es donde podemos cargar ese fichero que es en definitiva una plantilla, y esa apariencia que hemos diseñado en esa plantilla se aplicará a todos los componentes, elementos, objetos de este nuevo circuito. Ya dentro de ISIS vamos a trabajar un poquito con las diferentes opciones de estilos que ofrece Proteus ISIS. En este caso, como he dicho anteriormente, todo está reunido bajo el menú template, y ya dentro de él vamos a ir a la primera opción, en el que vamos a poder editar los valores por defecto del diseño. Se nos abre una ventana en el que tenemos, bueno, pues varias opciones. En cuanto a colores, podemos cambiar el color de fondo de la hoja de trabajo, podemos cambiar lo que es el color de los puntos de la rejilla, podemos cambiar el color, que aquí está en verde, del área de trabajo general, que sería este color de aquí. También podemos cambiar el color de la caja general de la hoja de trabajo, en este caso azul, que sería este color de aquí, de este recuadro. Podríamos también cambiar el color por defecto. Como veis ahí, podemos cambiar el color, estaba diciendo, por defecto de que cuando seleccionamos de selección de un componente. Como sabéis, anteriormente en otros tutoriales habíamos visto que era de color rojo. En el momento que se seleccionaba un componente, bueno, pues aquí podemos cambiarlo. Y también podríamos cambiar el color por defecto que coge o adopta el componente cuando se arrastra de un lado a otro de la zona de trabajo, que en este caso es violeta. Tendríamos por otra parte a la derecha las opciones de colores en cuanto a animación, es decir, qué color se toma un terminal cuando tenemos tensión positiva, cuando tenemos tensión negativa, en este caso azul, cuando tenemos un cero o una masa. Esto es en cuanto a estos colores en cuanto a circuitos analógicos, y en cuanto a circuitos digitales tendríamos lo mismo, es decir, color rojo para un 1, color 0, color azul para un 0 lógico, y cuando está ya terminado, pues un color grisáceo. Por otra parte, si nos vamos a la izquierda, tendríamos la configuración de aquellos objetos que están ocultos. En este caso sería un grisáceo. Y por otra parte tendríamos lo que sería la fuente de texto por defecto, que bueno, pues en este caso es Arial, pero que podríamos cambiarla por otra. A modo de ejemplo, vamos a cambiar el papel el color de la hoja de trabajo de fondo, y vamos a cambiar el tipo de fuente de texto. Vamos a poner una cualquiera, book antigua, le damos OK. Como vemos, ha cambiado el color de fondo y ha cambiado pues el estilo, la fuente de texto de estos tres componentes. Bien, en cualquier momento podemos deshacer lo hecho, yendo al menú Edit, Undo, y volveremos a tener la configuración inicial. Tengo que hablar aquí de una opción que está bajo el menú View, que se llama redibujar, que nos va a redibujar el circuito sobre la pantalla. ¿Y por qué existe esta opción? Bueno, pues a veces cuando un circuito cambiamos la
la apariencia en cuanto a colores, estilos de fuente, etcétera. Incluso cuando tenemos un elemento animado, como puede ser un LCD, gráfico o de texto, como puede ser una gráfica, que veremos en el próximo video tutorial, etcétera, a veces no se reconstruye bien el circuito sobre la pantalla. Es decir, que si ese circuito está animándose, paramos la simulación, a veces se queda, como podemos decirlo, medio a dibujar, o habrá algún elemento de animación que se queda como medio colgado en cuanto a su apariencia. Entonces, esta opción de redraw en circuitos un poquito complicados, que tengan mucho cableado, pues es importante utilizarla para redibujar el circuito y así reconstruirlo perfectamente. Esta opción, normalmente en ordenadores un poco lentos, habrá que utilizarla más a menudo que en ordenadores rápidos, en los que tiene suficiente potencia para ser capaz de reconstruir el circuito. Siguiendo con el menú template, vamos a la siguiente opción, que haría referencia a los colores de las gráficas. Bien, como hasta ahora no hemos visto lo que son la simulación gráfica, pues no tiene mucho sentido hablar de esta configuración. Pero bueno, avanzaros que vamos a tener, y de hecho lo vamos a ver en el próximo video tutorial, vamos a tener una forma de ver las señales a lo largo del tiempo, e incluso de otras maneras, de forma gráfica. Bueno, pues esta opción permitiría cambiar los colores de fondo de la gráfica, el título de la gráfica, los textos, el color de textos de la gráfica. Podremos cambiar lo que son las trazas, el color de las trazas analógicas, que como podemos ver tenemos hasta 6, e incluso también el color de las trazas digitales. Bien, otra opción, en este caso juega con la herramienta de texto, en este caso 2D Graphics Text, que es un elemento que nos va a permitir colocar texto en cualquier parte de la hoja de trabajo. Se suele utilizar para poner una nota de funcionamiento o alguna característica propia del texto que queramos añadir a nuestro diseño. Por ejemplo, si seleccionamos este icono y pinchamos en cualquier parte de la hoja de trabajo, se nos abre una ventana en la que podemos poner pues un texto a nuestro gusto. Por ejemplo, podemos poner el siguiente texto. Aquí tenemos una serie de opciones de ese texto que por defecto son estas de aquí. Le damos a OK y ya tendríamos ese objeto de texto insertado en nuestra hoja de trabajo. Para moverlo y situarlo bien, lo seleccionamos como si fuera un componente, lo arrastramos y lo ponemos en la parte que nosotros deseemos de nuestra hoja de trabajo. Si nosotros queremos automatizar el estilo del texto que se va a insertar a partir de ahora en nuestra hoja de trabajo, pues podemos ir a la opción Set Graphics Text, en la que podemos decidir que el texto a partir de ahora pues tenga este formato. Por ejemplo, vamos a decir que a partir de ahora todos los textos que insertemos sean con este tipo de fuente, Lucida Bright, tengan este tamaño, estén justificados a la izquierda
y que estén subrayados. Si nosotros le damos a OK, veremos como el texto que hemos insertado antes no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta opción se va a aplicar a partir de ahora, no con lo que ya tengamos nosotros escrito en la hoja de trabajo, sino con lo que a partir de ahora insertemos. Por ejemplo, si insertamos un nuevo texto, veremos que ya este nuevo texto sí que aparece con ese estilo. Si nosotros quisiéramos cambiar el estilo anterior de esta frase, templates con protousisis, podríamos ponernos encima de él y al seleccionarlo, pues podríamos cambiarle de forma local, le podríamos cambiar ese estilo. Ya digo, de forma local, porque como hemos definido en el estilo global, con este tipo de fuente, Lucidabright, todos los que nosotros insertemos en el circuito van a seguir ese estilo. Aunque de forma local, como para el resto de las opciones, podemos cambiar, ya digo, de forma local ese. Finalmente, tenemos una opción que es el Set Fusion Dots, que sería para cambiar el estilo de los puntos de unión de los hilos de nuestro circuito. En este caso, podemos cambiar el tamaño, vamos a ponerlo más grande para que se vea, 40, y que tengan forma de diamante. Si le damos OK, veremos que cambian esos puntos de unión en cuanto a su estilo. Vamos a deshacer y esto sería las opciones de forma. Bien, le damos a deshacer. Tenemos el circuito original. Y ahora vamos a suponer que queremos cambiar el estilo global de algún componente, objeto o elemento de nuestro circuito. Y si no queremos cambiar el estilo, por ejemplo, del estilo de la fuente, de la referencia al componente, de todo, sino solamente la del diodo. Es decir, queremos que ese estilo se aplique solamente al diodo, a este diodo que tenemos aquí. Con lo cual nos ponemos encima, con el puntero del ratón, encima de D1 en este caso, que es lo que vamos a cambiar, su estilo. Le damos con el botón contrario del ratón, con lo cual se selecciona, y pinchamos justo encima. Se nos abre una ventana en la que podemos cambiar lo que es la referencia de uno, podemos poner otra, podemos ponerla vertical, o sea, rotarla, tanto horizontal como verticalmente, justificarla, etcétera. Y en cuanto a su estilo, ya digo, de forma local, podemos decir que no siga, importante, no siga el estilo general, con lo cual deshabilitamos esto y podríamos poner cualquier tipo de letra, cualquier tipo de fuente de texto, solamente para esa referencia. Podremos decir que no siga globalmente, pues en cuanto a tamaño, en cuanto si es subrayado o si está visible, en cuanto al color. Por ejemplo, vamos a cambiar el color, vamos a poner un color rojo y vamos a poner localmente un tamaño más grande. Si yo le doy a OK, vemos como solamente hemos cambiado el estilo de este componente o de este elemento. Los demás continúan siguiendo el estilo global. Bien, esto es perfectamente aplicable a cualquier elemento objeto que tenga Proteus. Es decir, que aquí vemos cómo, aparte de tener un estilo global, podemos localmente editar el estilo.
Finalmente, comentar que podemos mover a nuestro antojo tanto el texto como la referencia de los componentes. Es decir, por ejemplo, de uno nos gusta cómo está situado aquí, una vez lo hemos modificado, y lo queremos mover a otra parte de la zona de trabajo. Es sencillo, es simplemente nos ponemos encima de él, lo seleccionamos y lo arrastramos a cualquier parte donde nos resulte cómodo a la hora de verlo, pues lo podemos situar en cualquier parte del circuito. Lo mismo puede ser para, en este caso, R1, lo podríamos modificar poniéndonos encima de él a cualquier parte. No solamente en cuanto a lo que es la etiqueta de referencia del componente, sino en cuanto también a su valor. Es decir, en este caso nos ponemos encima de 200R, que es el valor de la resistencia, y podríamos moverlo a cualquier parte. De la misma forma, también ponernos encima de él, podríamos también editarlo en cuanto a su estilo. Por ejemplo, aquí podríamos ponerlo, es decir, que no siga el comportamiento estilo global, y ponerlo, por ejemplo, color verde. Como vemos, ahora ha cambiado ya a un color verde. Bien, con esto se acaba por hoy el tutorial cuarto sobre plantillas que hemos visto de Proteus, y que espero que practiquéis a vuestro gusto, porque este tema tiene bastantes opciones. Entonces, esto es cuestión de practicarlo eligiendo colores, fuentes,